Quisiera esta noche hablar sobre un personaje y su historia, o una parte de su historia, y es sobre la persona de Judá. Para poner en contexto, no voy a ir a todas las referencias bíblicas porque tardaríamos mucho, pero para que usted tenga una idea y quizás aquellos que no han leído estas historias bíblicas puedan entrar en la película. Judá era el cuarto hijo de un hombre que se llamaba Jacob. Jacob era el nieto de un hombre que se llamaba Abraham. Este Abraham, dice la Biblia, que fue amigo de Dios y caminó con Dios, y Dios le hizo una promesa a Abraham. Como Abraham demostró tener una fe bien sólida con Dios, entonces Dios le dijo: yo voy a hacer de ti una nación grande y tu descendencia va a bendecir la tierra. Pero resulta que Abraham no podía tener hijos. Después milagrosamente tuvo uno ya siendo muy viejo, se llamaba Isaac, y este Isaac tuvo dos hijos, Jacob el menor y Esaú el más grande, gemelos, mellizos o gemelos, no sé, gemelos. Este Jacob creció y se fue de su tierra y tuvo dos esposas. En aquel tiempo se podía, ahora no intente porque se le va a armar la podrida, ya le adelanto. Pero Jacob en ese tiempo tuvo dos esposas. La primera se llamaba Lea, que era la hermana más grande, y la segunda se llamaba Raquel, que era la hermana menor. Y resulta que Jacob en realidad le quería mucho a Raquel, pero no tanto a Lea. Después usted lee la historia allí y va a ver todos los vericuetos de la historia y de la telenovela. No vale solo mirarse los capítulos de la serie brasilera, tiene que leer la Biblia también. Porque algunos, cuando cuentan la historia de Moisés o de algunos personajes, cuentan todo el adorno que han hecho las series, pero no están en la Biblia. Entonces una vez teníamos acá a Juan Ignacio contándonos la historia de cómo David venció a Goliat, pero en el dibujito David hace como un cañito a Goliat, entonces él cree que en la Biblia está que David le hizo cañito a Goliat y que después le mató. Entonces, lo que la Biblia dice, así es, y lo que no dice, ya es invento. Y Jacob tuvo de parte de Lea varios hijos, pero tuvo los primeros 4 hijos. Y el cuarto de ellos se llamaba Judá. Para que usted tenga una referencia, en Génesis capítulo 29, versículo 35, aparece esto. Y dice, y concibió otra vez, está hablando de Lea, la primera esposa de Jacob, y dio a luz un hijo, que ya era el cuarto, y dijo: esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Es decir, Lea tuvo a un hijo que se llamó Rubén, después a Simeón, después a Leví y por último a Judá. Pero Judá fue un hijo especial porque los hijos anteriores ella decía: ahora mi marido me va a amar, ahora mi marido me va a querer porque ya le di 1, 2 y 3 hijos varones. Pero el cuarto, cuando ella ve que aún dando 3 hijos a Jacob, él seguía sin amarla y amaba a Raquel, entonces el cuarto ella dice: ahora con este hijo no va a ser para que mi marido sea agradado, no va a ser para tratar de conquistar el corazón de mi esposo, va a ser para alabar a Dios. Y Judá significa alabanza. En realidad significa varias cosas. Por ejemplo, significa lanzar una piedra o una flecha, significa derribar, significa confesar, significa dar gracias, tiene varios significados. Es decir, que cuando usted alaba, usted lo que hace es lanzar flechas y derribar a su enemigo. ¿Vio? ¿Por qué vamos a estudiar hoy? Porque nuestro adversario se empeña en destruir la alabanza a Dios en nuestros labios.
Entonces allí aparece Judá en escena, el cual significa alabanza, y como nota color, de Judá es uno de los antepasados de nuestro Señor Jesús, es decir, de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares y sus descendientes, termina naciendo después del vientre de María, Jesús. De los 12 hijos que Jacob tuvo, Dios eligió a Judá para que sea el que de quien descienda el Salvador del mundo. Ahora, la alabanza, que cuando hablemos, para poner en contexto, alabanza no significa necesariamente y solamente canciones, porque uno muy fácilmente cae en el error de pensar que alabanza es igual a canciones, y todo lo que no sea canción deja de ser alabanza. Alabanza es un estilo de vida, es una proclamación de mis labios constantemente. Alabanza y adoración es lo opuesto a la queja, lo opuesto a la protesta, lo opuesto a la mentira. Alabanza es cuando tú y yo hacemos un trabajo bien hecho, eso es parte de la alabanza. Cuando tú y yo hacemos algo con esmero, con empeño, con dedicación, cuando tú y yo somos puntuales en los compromisos que hemos adquirido, eso es parte de la alabanza. Alabanza es un estilo de vida. Ahora, el hombre muchas veces se confunde y en lugar de direccionar la alabanza a quien merece la alabanza, la direcciona en otros sentidos. Lea por favor Efesios capítulo 1, versículo 3. Solo tomamos algunos versículos y alguna referencia. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6 y después el verso 12. Dice lo siguiente: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, ¿para qué nos predestinó y nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La NTV dice, de manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, que la idea original de Dios para con el hombre es que el hombre le alabe a Él. Busque Isaías 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, verso 7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Otras versiones dicen, para alabanza mía los he creado, los formé y los hice. Ahora el verso 21 de Isaías 43 dice, este pueblo, ese eres tú y soy yo, he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Entonces Dios ha creado al hombre, te ha creado a ti, me ha creado a mí, con un propósito, y es para que tu vida sea una alabanza a Él. Ahora el hombre y la mujer es engañado muchas veces y comienza a elevar su alabanza a otras esferas, a otros canales, y no a Dios, quien demanda alabanza. Entonces hoy alabamos. Y cuando hablamos de alabanza, es adoración, es lo que veneramos, es lo que nos motiva, es lo que enciende nuestro corazón, lo que nos deja feliz y contento, es aquello en lo que estamos dispuestos a invertir nuestra vida y nuestro tiempo. Y hoy en día, el hombre actual
su alabanza en la gran mayoría de los casos está direccionada al dinero, a la obtención del dinero, a tener mejores recursos, a un estatus, a trascender, a tener alguna relevancia en la sociedad que se desarrolla. Otros tienen como meta la alabanza de su propio cuerpo. Otros tienen como meta la alabanza de algún vicio o de alguna cosa que les lleve, que les dé placer, sea lo que sea. Puede ser el alcohol, el tabaquismo, las drogas, el deporte. Es decir, toda mi atención, mi alabanza y mi pasión está centrada, pero en lo incorrecto. ¿Quiere decir eso que no se puede hacer nada del otro? No. Lo que Dios demanda es que la alabanza de sus hijos sea para Él, primero. Y después que los hombres desarrollen todas sus funciones. El que hace deporte, que lo haga excelentemente. El que se cuida el cuerpo, que se cuide excelentemente. El que trabaje honradamente. ¿Entiende? El problema es que hemos invertido los polos y hoy cualquier cosa se vuelve el centro de nuestra alabanza en lugar de Dios. Esas son las consecuencias de nuestra sociedad. Volviendo a Judá. En el capítulo 38 de Génesis hay una historia de este personaje Judá, que es en quien nos vamos a centrar hoy. Y voy a intentar ir tocando algunos puntos. Dice Génesis capítulo 38, versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Acá ya este muchacho creció, ya era un hombre, y de repente él estaba en medio de sus hermanos, pero ahora él se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, es decir, que era del pueblo de Adulam, un pueblo no del descendiente de Abraham, y dice, fue con este varón adulamita y se quedó con un hombre llamado Hira. Primer principio que quiero que prestes atención. Lo primero que hizo Judá, es decir, que hizo alabanza, es apartarse de sus hermanos. Para poder ir de donde Judá estaba viviendo con sus padres a la tierra de los filisteos, era un descenso, había que bajar. Ellos estaban en algunas montañas elevadas y ahí tenían que ir a los valles de los filisteos. Y así como fue el descenso natural de Judá, fue su descenso espiritual. Hay un riesgo enorme en aquel hombre y aquella mujer que se aparta de sus hermanos, que se aparta de aquellos que van a estar para alentarle en el momento difícil. Lo primero que el enemigo va a intentar hacer con tu vida es apartarte de los hermanos en la fe. De aquellos que te van a levantar los brazos cuando estés caído, que te van a animar cuando no tengas fuerzas para seguir, que van a aconsejarte para que tu matrimonio sea restaurado en lugar de separado, aquellos que te van a aconsejar para que sigas estudiando y no para que abandones tus estudios, aquellos que te van a aconsejar para que seas un excelente empleado o patrón o lo que te toque, la función que tengas. El enemigo va a intentar primero que todo apartarte de tus hermanos. Entonces allí, como una oveja que se aparta del rebaño comienza a ser presa fácil, muchas veces al apartarnos de la comunión en la fe, comenzamos a ser presa fácil. En los países perseguidos la iglesia cristiana se sigue reuniendo y yo muchas veces decía, ¿con qué propósito? Porque hoy veo que está toda la moda de la iglesia en las casas y que la iglesia en las casas y que está todo re bien eso, está genial.
Pero yo decía, entonces, si la iglesia en las casas es suficiente y el culto familiar alcanza para que mi vida espiritual esté ferviente, ¿por qué los hermanos en Corea del Norte, en China, en Afganistán y en países donde hay persecución, por qué se siguen juntando? ¿Por qué se ven en cuevas? ¿Por qué se esconden en montes, en medio de la selva, para adorar, para orar? Porque hay algo tremendamente poderoso en la oración y en la adoración colectiva del pueblo de Dios. Lo que el enemigo primero va a hacer es intentar evitar que te congregues, intentar evitar que vengas a los cultos, que vengas a las oraciones, y va a meter en nuestras cabezas un sinnúmero de excusas y todas valederas para que nos vayamos apartando de nuestros hermanos. No solo apartarnos en el sentido de las actividades que se puedan desarrollar en la iglesia, apartarte de las amistades, apartarte de amistades que sean sanas. Ese va a ser el primer propósito. Y si logra eso como a Judá, que dice, se apartó de sus hermanos, comienza el peligro para nosotros. Hermano, pelee. Cuando usted ve que es tentado para enojarse con un hermano, porque lo que hace el enemigo es más o menos lo siguiente. Te disgustas con alguien porque por X motivo, no sé, no te pagó una deuda que tenía, o resulta que te dijo que te iba a traer algo y no te trajo, no sé, pasó por ahí y no te saludó, alguien te chismoseó algo que el fulano, aquel mengano dijo, y entonces el enemigo nos pica con un veneno y nos enojamos. Y capaz que nos enojamos con un hermano de la congregación. Y ahí nos agarra la bronca con todos. No con todos, pero ya no queremos venir, ya no queremos participar en las oraciones, ya no queremos. Y capaz que el problema es con un fulano nomás. Es bien sencillo. Te acercás al fulano, le decís lo que pasa, se piden perdón como la Biblia manda, oran juntos y siguen para adelante. No hay historia. ¿Se entiende? Pero el enemigo nos engaña. Entonces nos enojamos con el pastor, nos enojamos con el que canta, nos enojamos con fulano, a veces por cosas muy tontas, si se quiere. Y el enemigo dice, no, ¿para qué te vas a ir a la iglesia? ¿Te vas a ir así con ese enojo? ¿Qué vas a ir a cantar allá? ¿Vas a ir allá a qué? ¿Con el cansancio del trabajo a dormirte? ¿Qué está intentando hacer? Apartarnos de nuestros hermanos. Sigo. Se fue con un hombre incorrecto, Adulam, del pueblo de Adulam, que se llamaba Ira. Dice, versículo 2, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, el hombre se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz a un hijo, llamó su nombre Er, otra vez concibió y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz a un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. ¿Qué hizo Judá? Después de apartarse de sus hermanos, se casó con una mujer que no era de su pueblo. Y eso para ellos estaba prohibido. Se casó con alguien, se asoció con alguien que no correspondía en su misma fe. Y eso siempre trae problemas. Siempre trae problemas. No solo en el ámbito de la unión conyugal, nuestras asociaciones en todos los ámbitos con gente que no tiene los mismos valores y la misma fe que tú tienes, tienes que saber que van a traer problemas. Si tú haces un negocio con alguna persona, conocido, amigo, lo que sea, pero tus valores son que la honestidad
es el norte de tu vida, que la mentira no está en tus labios, porque la palabra de Dios es la que te guía, y la de la otra persona no tiene estos criterios, ten por seguro que quizás para el otro la traición sea parte del negocio. La estafa sea parte del negocio. Entonces después no podemos ir a Dios a reclamar, Dios, ¿por qué me engañó mi socio? ¿Por qué me estafó el fulano? ¿Por qué me pasó con lo otro? Pero no hiciste negocios, uniones, matrimonios con hombres o con mujeres o con personas que no tenían el mismo fundamento que tienes tú. No sé a veces qué esperábamos. Entonces Judá se casó con una mujer que no era de su pueblo y fíjese, también falló en educar a sus hijos. Fíjese lo que pasó. Versículo 6. Génesis 38:6 dice, después Judá tomó una mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Acuérdense ese nombre porque ese nombre se va a repetir en la historia acá. Y es decir, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. No dice qué pasó, pero este primer hijo de Judá, criado bajo otras reglas, criado bajo otros criterios, no los criterios que Judá había aprendido de su padre, sino los criterios del pueblo cananeo en el que él habitaba, resulta que era un hombre malo. Y se nota que su maldad era tan grande que Dios dijo, le voy a quitar la vida. Mucha gente a veces se pregunta, ¿por qué se murió tan joven? ¿Por qué hizo así? Hay gente mala y hay gente que Dios no tolera que siga avanzando en su vida. Dios da la vida, ¿verdad? Dios también quita la vida. Sepa eso. Dice el verso 8. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esto se llama ley del levirato, es decir, si el primer hijo varón moría sin tener hijos, descendencia, el segundo, es decir, el hermano siguiente, tenía que tomar a la cuñada, viuda ahora, como esposa, tener hijo con ella, y ese primer hijo que nacía no era propio, era del hermano, para que el hermano tenga también descendencia, porque con el nombre iban las tierras. ¿Se entiende más o menos? La ley del levirato. Entonces Onán dice que su papá le pidió que haga esto, que bueno, que tenga un hijo con la viuda para su hermano, ya muerto. Y en el verso 9 dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Es decir, él no quiso dar un hijo a su hermano. No quiso, se negó. Y dice, versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Es decir, que ahora ya no murió uno, sino murieron 2 hijos de Judá. ¿Y qué le quedaba? Solo un tercero. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, el más chico, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Resulta que le terminó casi echando a la nuera, el hijo más chico era pequeño, y le dijo, y él en su temor de papá dijo, ya se me murieron 2 por culpa de esta, no vaya a ser que se muera el tercero, y le despachó. Verso 12. Pasaron muchos días, continuó la historia, murió la hija de Súa, mujer de Judá. Ahora Judá quedó viudo, y después
Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el Adulamita. Este hombre Hira Adulamita, primer versículo era un conocido. Ya en el versículo 12 ya no era un conocido, era su amigo. Ten cuidado con quién entablas amistad. Puedes tener muchos conocidos, pero elige bien a tus amigos. Elige bien quiénes van a ser tus amigos. Elige a gente que ame a Dios. Elige a gente que cuando estés desanimado, te levante, ore por ti, te aliente. La gran mayoría de nosotros fracasamos muchas veces por causa de la influencia de nuestros amigos mal elegidos. Elige bien en la iglesia, elige bien en tu trabajo, elige bien en tu barrio, elige bien entre tus parientes. ¿A quiénes has de prestarle el oído? Judá se hizo amigo de un hombre que lo único que fue a hacer es mantenerle en un constante estado pecaminoso y de deshonra a Dios. Ten cuidado. Pide a Dios verdaderos amigos, no amigos con quien puedas hablar cualquier cosa, amigos con quien puedas edificar tu vida en Dios, gente con la que puedas contar y decir, estoy mal, amigo, necesito que ores por mí. Mi familia está pasando esto, necesito un consejo sano, un consejo bíblico. Cuida tus amistades. También hemos nosotros de dar cuenta quiénes son nuestros amigos. Ese amigo que es puro chiste, pura broma, que hace todo palabras ofensivas, doble sentido en las conversaciones. Ese no es tu amigo. Ese no es tu amigo. Ese te está envenenando y no te das cuenta. Muchos consideran que sus amigos son aquellos con los que pueden decir todas las pavadas que tienen adentro del corazón y el amigo no le va a decir nada. Ese no es tu amigo. Ese no te quiere. El que te quiere te va a corregir en el error. Ese es tu amigo. El que te llama la atención, el que te dice, no hagas eso, está mal. No digas esto otro, está mal. No vayas a este lugar, no te conviene. No trates así a tu esposa, no trates así a tu esposo, no trates así a tus hijos. O haz esto porque la Biblia enseña esto. Ese es tu verdadero amigo. Ese te ama. Pero aquel que te deja seguir en el error, en la manera de vivir así, desprolija, ofendiendo a Dios, ese no es tu amigo. Ese es uno que se ríe quizás con vos, pero cuando te des vuelta, se ríe de vos. Ahora Judá tenía un amigo, pero era un amigo incorrecto. Y dice, y fue dado aviso a Tamar en el verso 13 diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Se iba a una ciudad, sacar la lana de las ovejas y venderlas. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez, tenían una ropa de color oscura, y se cubrió con un velo, ¿sí? Y se arrebozó, es decir, se disfrazó, se maquilló, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y dice el verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Lo que Tamar hace está mal, intenta hacer un bien haciendo algo malo.
ella vio que este muchacho Sela creció, ella estaba quedando cada vez mayor y no le daban a ella en esposa a este muchacho Sela para poder ella engendrar hijos para el primero. Entonces ella dijo, yo me voy a acostar con mi suegro y voy a tener un hijo de mi suegro. Hizo una trampa allí. Y ella se disfraza de prostituta, pero uno tiene una mala idea de la prostituta o una idea diferente de lo que es la prostituta que uno podría llegar a ver actualmente. Este caso es la prostituta del templo, las mujeres que cerca de un templo pagano se disfrazaban y ya, como no tenían maridos o hijos que les sostengan, se prostituían para supuestamente que vengan mejores cosechas y la diosa de la fertilidad y toda esa historia. Entonces los hombres iban, especialmente los viajeros, se prostituían con estas mujeres y supuestamente sus cosechas darían abundantemente porque ellos dejaban su ofrenda. Era todo algo retorcido, pervertido, algo diabólico, algo que Dios detestaba y fue la causa por la que Dios destruyó estas naciones. Toda la adoración a todos estos ídolos siempre involucró prostitución, tanto de hombres y mujeres a su alrededor y dentro de los templos. Entonces Judá va a este lugar y dice en el verso 16, y se apartó del camino hacia ella. Otra vez Judá saliéndose del camino en el que iba, pero esta vez para ir a un templo pagano a prostituirse con una mujer y dejar allí su dinero o todo o lo que corresponda delante de un dios pagano. Este hombre cuyo nombre era alabanza a Dios, ahora empieza a salirse del camino y empieza a poner sus alabanzas en otro Dios. Y esto definitivamente tiene un precio. Nadie puede apartarse del camino y salir inmune, salir ileso, no perder nada. Leamos la historia para que usted la termine de entender. Verso 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Déjame tener relaciones contigo. Pues no sabía que era su nuera. Él no se dio cuenta, ella estaba disfrazada. Y ella le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Cómo me vas a pagar? El verso siguiente dice, y él le respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Eso va a ser tu paga. Un cabrito de las cabras que yo tengo. Y ella le dice, dame una prenda hasta que lo envíes. Está bien, pero no tenés el cabrito ahora. No tenés. ¿Y cómo yo sé que después de esta situación no te vas a ir y yo me voy a quedar acá sin nada? Yo te voy a mandar el cabrito, le dice, pero no tengo acá. Es como el fiame, el fiado de ese momento. Pero presta atención a lo que ella le dice, dame una prenda, dame algo, una garantía. Verso 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué quieres que yo te dé? Recuerdo que una vez me fui a cargar en la YPF del centro combustible y no tenía efectivo, tenía la tarjeta de débito y se cayó el sistema y ya habían cargado. Y yo puado y el muchacho me miraba y yo le miraba y la culpa del sistema y bueno, y todo lo que usted ya sabe. Y le digo,
si me permitís, te dejo mi DNI y voy acá al banco, saco la plata y bueno, hicimos así, dejé el DNI, fui, retiré el dinero, le pagué, me devolvió el DNI. Básicamente eso es lo que ella le pide. Pero ella le dice, ella le respondió, déjame tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó, se fue y se quitó el velo sobre sí, se vistió ropas de su vida. Y la historia sigue. Me quiero detener unos momentos acá. ¿Qué le pidió ella? 3 cosas. Ella le pide el sello, el cordón y el báculo. Y preste mucha atención, porque cuando el hombre y la mujer que tiene que alabar a Dios con su vida coquetea con el pecado, entra en una transacción y pierde estas 3 cosas. Cuando el hombre y la mujer cuya existencia y creación es para adorar al Dios del cielo, pero se prostituye con otros dioses, se prostituye con el pecado, admite la inmoralidad, admite la desobediencia, admite el vocabulario deshonesto, admite la mentira, realiza un intercambio y pierde estas 3 cosas. Lo primero que perdió es el sello, y el sello es símbolo de identidad. Para que usted más o menos se den cuenta, era como el DNI de la época. Era un anillo generalmente o un collar, y tenía una piedra trabajada, recubierta también en algunas partes con oro, tenía generalmente el nombre de la persona, y era lo que autentificaba todos los documentos. Es decir, eso era lo que se llevaba en la mano y servía para autorizar los documentos que se realicen en las negociaciones. Era como decir la firma, el DNI más la firma. ¿Vio que hoy piden el DNI y la firma? Bueno, era como tener eso. Entonces el hombre ponía su sello en algún documento, en algún papel, en alguna transacción, y ese era él era dueño ahora de eso. Y él dice que él entrega este sello, ella le pide este sello, y esta persona que ahora tenía el sello se volvía dueño de lo que aquel hombre había firmado. Para que usted entienda en términos prácticos. Vio que hay gente que de repente tiene problemas de ludopatía, es decir, con el tema de las apuestas. Y entonces van con el 08 del auto firmado, con el título de la casa allá, y apuestan, y en una noche pierden casa, auto y un montón de posesiones, ¿vio? Ahora el que tiene el 08, el que tiene el título, el que tiene esos documentos, es el dueño. Entonces él, por estar con una ramera, entrega no solo su sello, entrega sus posesiones, porque esta mujer ahora, teniendo el sello en su mano, ella perfectamente puede decir: esto es mío, y todos los documentos firmados por este sello son míos. La tierra es mía, el ganado es mío. Es decir, que él estaba hipotecando su futuro, él estaba no solo arriesgando su hoy, sino el futuro de sus hijos. Negociar con el pecado, coquetear con el pecado, entrar en una transacción con lo que Dios ha dicho que no, nos pone en un riesgo tremendo, no solo para nosotros en el presente, sino para nuestra descendencia en el futuro. Este sello también indicaba pertenencia, es decir, él que era el dueño de algo, ahora tenía una dueña. Ahora había alguien sobre él que era dueña
de él. ¿Se da cuenta de lo que él estaba entregando? El negocio era por un cabrito, pero como no tenía el cabrito ahí y no tenía ganas de aguantarse para ir a buscar el cabrito y traerlo, le estaba entregando todas sus posesiones, le estaba entregando su DNI, su firma, su 08, su título, le estaba dando todo. Valía mucho más que un cabrito, ¿verdad? Un sello registra o determina autenticidad. Cuando alguien firma, cuando alguien sella, eso es auténtico, eso es original. Ese es el que vale. ¿No cayó alguna vez con una fotocopia y le dicen, no, yo la fotocopia no quiero, yo quiero el original, el que tiene la virome, la tinta? Cuando uno juega, se compromete con el pecado, la autenticidad se va de nuestras vidas y comienza la falsedad, la hipocresía, la doble moral, la doble vida a operar en nosotros. Entonces ahí somos una cosa acá, una cosa allá. Una cosa cuando me ven, otra cosa cuando no me ven. Hablo de algo cuando estoy con estos hermanos, pero hablo de otra cosa cuando estoy con mis compañeros de escuela, de trabajo, de fútbol, de oficina, de lo que sea. Soy una vida acá, pero una vida allá. He perdido mi autenticidad. El sello determinaba la imagen. En muchos de los sellos estaba estampado el escudo de la familia, principalmente en los sellos de la realeza. Tenían el escudo de la familia. Dios te ha formado a ti y me ha formado a mí. Y Él quiere que seamos a su imagen y su semejanza. Una imagen de pureza, de santidad, de honestidad, de transparencia, de limpieza, de vocabulario que bendice, de un estilo de vida honesto. Pero cuando transamos con el pecado, esa imagen es destruida. Y una imagen que se destruye por causa de nuestro pecado cuesta mucho tiempo, dolor y lágrimas poder restaurarla. Días atrás una persona me preguntó, ¿se puede creer en un preso que cometió un homicidio y que después dice que está arrepentido? Se pudo haber arrepentido sinceramente del corazón, pero su imagen, por causa del pecado, quizás nunca sea restaurada. Porque vendió su sello, negoció el sello que Dios le había dado por un momento de placer, por un momento de éxtasis, por un momento de lo prohibido. ¿Cuán engañados somos a veces? Lo segundo que le entrega es su cordón o cinturón, que es símbolo de la fidelidad. Para que tengas una idea, este cordón o cinto era un instrumento que permitía llevar la espada. Era lo que dejaba que el hombre sostenga su espada. Lo que le daba poder y le daba en cierta manera protección. Cuando tú y yo jugamos con el pecado, aquello que nos da poder, nos da protección, nos da esa fuerza, entra en juego y la perdemos. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Que era fuerte como ninguno otro. Y él coqueteó y coqueteó y coqueteó con el pecado y se metió con uno y se metió con otro y hizo acá y mintió allá y comió lo que no tenía que comer y tomó lo que no tenía que tomar y fue hasta que un día dijo a Dalila en Jueces 16, después lo lee: el secreto de mi fuerza reside en mi cabeza. Si alguien me corta las 7 trenzas que tengo, entonces quedaré tan débil como cualquier otro. Y ella lo durmió
le cortaron su cabello, le arrancaron sus ojos, terminó muriendo en manos de sus enemigos. Puede ser un hombre o una mujer que tiene poder, que hay algo de Dios en tu vida, que hay palabras de Dios en ti, que tienes inclusive poder en la sociedad, te desempeñas y tienes... Pero si entras en negociaciones con el pecado, con aquello que Dios dijo que no, tienes que estar listo para perderlo. Este cinturón permitía que los hombres se ajusten su túnica y se pudieran mover con libertad. Se arremangaban, se ataban y entonces podían pelear en una guerra o podían trabajar con libertad gracias a el cinto que llevaban. Es decir, que este cinto era símbolo de la actividad del hombre. Cuando tenía que enfrentarse con un adversario, un enemigo, una guerra, se ceñía, dice, los lomos, se ponía la túnica por acá, se ataba con el cinto, sacaba la espada y estaba listo. Si tenía que trabajar, tenía la espada acá, se ataba con el cinto y agarraba la herramienta y estaba listo. Cuando coqueteamos con el pecado, cuando nos empezamos a mezclar, lo primero que perdemos en nosotros es el espíritu de actividad. El propósito, aquello que lo hacíamos con tanto gozo, con tanta alegría, aquello en lo que sentíamos placer en hacer, aquello en lo que habíamos dicho, Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo quiero ayudar aquí, quiero ayudar acá, en la iglesia, en mi barrio, en donde sea. De repente no tenemos más ganas de hacerlo. Y no sé qué me pasó, se me fueron las ganas. Nadie se levanta un día y no tiene más ganas. Lo que pasó es que en lugar de alabanzas a Dios, hemos negociado con el enemigo y hemos entregado nuestro cordón. Y entonces quizás seguimos haciendo algunas cosas que otras en la iglesia, pero ya no tenemos el mismo corazón, no tenemos la misma sonrisa, no tenemos la misma gana, empezamos a ser impuntuales, empezamos a hacer las cosas de mala gana, empezamos a poner excusas, empezamos a buscar culpables y empezamos. Y no solo pasa en la iglesia, así empieza el empleado a buscar excusa para que el patrón le eche. Empieza a llegar tarde, empieza a hacer una cosa, empieza a hacer otra y empieza a intentar forzar que le echen, que le despidan. ¿Nunca conoció a nadie así? Y los compañeros se dan cuenta y dicen, ese está buscando que le corran, que le echen, que le den algo y le larguen. Empieza a crear peleas, discordias, contienda, chisme, poner enemistad uno contra otro. ¿Qué pasó con esa persona? Entregó su cordón al pecado. Dejó su alabanza a Dios y se la dio a una ramera. Y no estoy hablando de una mujer, por favor, no me malinterpreten. Negoció con lo que Satanás le ofreció. Negoció y aceptó lo que el enemigo le dio como una oferta. Hermanos creyentes, aquellos que sirven en la iglesia, cuidado, porque van a ser tentados. A que el cinturón, aquello que les da el impulso para estar activos, operando, trabajando y sirviendo a Dios y creciendo en el reino, van a ser tentados a abandonarlo. Perdemos nuestra libertad. Perdemos nuestra libertad. Entonces venimos y queremos cantar, queremos danzar, y no podemos. Porque cuando queremos hacerlo, viene el enemigo en tu mente y te dice, ¿en serio? ¿En serio vas a cantar, libre soy, libre soy? ¿En serio? Y ahí quedamos. ¿Por qué no somos libres? Porque estamos asociados a conductas y a pecados que no han sido arreglados y confesados.
Entonces, queremos hacerlo, queremos correr en la libertad que Dios nos da, queremos cantar y danzar y gozarnos y verdaderamente de adentro de nuestro corazón, pero hasta nos da vergüenza, nos da temor. Nadie sabe, pero yo sé, Dios sabe y el enemigo también. Entonces, y ahí estamos, sin gana, sin fuerza, sin ánimo. Por ahí el hermano al lado nuestro está, ¡ay! Llora y dice, gracias Dios porque me hiciste libre. Y nosotros, ¿qué le habrá pasado? ¿No? Y le decimos, él está loco. No, el loco soy yo, que no rindo mi corazón y me apropio de esa libertad que el otro está disfrutando. Qué mayor libertad la de poder alabar, porque para eso hemos sido creados. Lo último que Judá pierde en esta transacción, Judá sale de este encuentro con esta mujer ahora sin poder, sin libertad. Dice que pierde el báculo. El báculo, para que usted entienda, era un bastón, símbolo de autoridad. Primero, que él queda sin autoridad frente a su nuera. Y después, en unos versículos más adelante, cuando se descubre toda la trama esta, queda sin autoridad frente a su familia. Cuando transamos con el pecado, perdemos autoridad. Perdemos autoridad frente a Dios, frente al diablo, frente a nuestra casa, nuestros hijos. ¿Por qué muchas veces los que están cerca nuestro no hacen caso, nuestros hijos no obedecen? Porque decimos que hagan, pero no hacemos. Les enseñamos a nuestros hijos lo buen cristianos que tienen que ser, pero ellos ven en nosotros otra cosa. No tenés que hablar mal de tu compañerito de la escuela. Y ahí le tenemos, ahí le retamos y ahí le llamamos la atención. Y nos damos vueltas cebando el mate con la vecina, con el hermano de la iglesia y le empezamos a cuerear al pastor, al músico, al jefe, al marido, al verdulero, al carnicero. Y entonces el nene que recién le dijimos que no hable mal de los compañeritos de la escuela se queda como diciendo, ¿perdemos autoridad? El báculo era un instrumento para dar apoyo y sostén, para abrir caminos, para apoyarse, para no tropezar. Y perdemos el báculo que es Cristo y nos encontramos que somos débiles y que no tenemos fuerzas. Y allí, desprotegidos, sin fuerzas, con el báculo entregado al pecado, presa fácil. El báculo servía para protección personal. Cuando estaban en el rebaño y venían el lobo, el oso, venían los depredadores, el pastor tenía su báculo en la mano para defenderse. Quedamos sin protección frente a los ataques del diablo. Y ahí vienen las peleas en el matrimonio, las crisis en la finanza, las crisis en la salud, la rebeldía a nuestros hijos. Viene todo una catarata de cosas porque hemos quedado desprotegidos. El báculo servía para guiar y para liberar. Cuando una de las ovejitas quedaba atascada, el báculo tenía como un gancho y con ese se le sacaba de los espinos, se le sacaba de cuando se quería desviar del camino, se le traía de nuevo. Perdemos autoridad para guiar a otros, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Perdemos autoridad para guiar a nuestros compañeros, porque nosotros nos desviamos.
Y no solo nosotros salimos lastimados, sino que otros también empiezan a sufrir heridas por causa de que nosotros no estamos listos velando. El báculo es señal de discernimiento, es decir, el pastor con ese revisaba las ovejas, con ese se examinaba. Cuando perdemos el báculo, quedamos ciegos y no vemos el peligro que hay adelante. Pueden decirnos, pero no vemos. El pecado, entrar en una transacción con el pecado, es una apuesta que se pierde mucho. Perdemos autoridad, perdemos nuestra identidad. ¿Qué fue lo que Satanás le dijo a Jesús en el desierto? Si eres hijo de Dios. ¿Pero qué puedo hacer?, dirá usted. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 21 dice lo siguiente. Jesús dijo, porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni nada que esté escondido que no haya de ser manifestado. Termine después de leer la historia de Judá, el capítulo 38. Y resulta que después Tamar aparece embarazada, Judá le quiere mandar a apedrear y a quemar porque había sido infiel. Y ella le dice, estoy embarazada del hombre dueño de estas cosas. Y ahí él dice, esta mujer es más justa que yo. Lo que Judá pensó que iba a quedar oculto, Dios lo sacó a la luz. Dice 2 de Timoteo 2, 21 y 22. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor. La NTV dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor, la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. No sirve esconder nuestro pecado, no sirve tapar, no sirve guardar. Para poder volver a alabar a Dios, debemos confesar nuestro pecado. Confesarlo, pedir perdón a Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto alabar? Nos cuesta aquí en el culto, tardamos, pero después parece que arrancamos, ¿no? Y nos vamos en casa y estamos solos y no podemos. Porque hay una mochila de pecado, una negociación, algo que entregamos y que ya no está en nuestra posesión. Pero la Escritura dice que si nos limpiamos de eso, que si nos arrepentimos, nos humillamos y reconocemos, Dios es fiel y es justo para perdonarnos. La sangre de Jesús nos puede limpiar. Hermano, hermana, cuánto desearía que podamos tener autoridad, identidad, fidelidad en Dios. Pero para eso, cada día debo limpiar mi corazón, limpiarme. Y voy a ser un instrumento que alaba a Dios en medio de esta generación. Un hombre, una mujer, un joven, un anciano que levanta alabanzas a Dios. Y Dios va a honrar esa vida. Va a levantar alabanza en medio, no solo de la iglesia, en medio de tu profesión, en medio de tu estudio, en medio de tu trabajo, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Vas a ser una luz que alumbre. Una luz
que atraiga a otros a la verdad. Pero debemos dejar de entregar lo que se nos ha dado a otros dioses, al pecado, a la maldad. El consejo bíblico dice: tiemblen, pero no pequen. La tentación para pecar va a venir y está en todos. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero no pecó, confió en Dios. ¿Vamos a ser tentados? Claro que sí. Pero es allí donde el poder del Espíritu Santo estará en ti para que resistas la tentación. Dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y el otro consejo bíblico decía: huyan de las pasiones que hay en nuestra juventud. Que podamos ser un verdadero Judá de Dios en la tierra, verdaderos hombres y mujeres que alaban a Dios con su vida, no solo con canciones, con la vida. Que tu presencia donde te muevas deje un perfume lindo en la gente, que tu sonrisa contagie, que tus palabras animen, que tu presencia sea lo que los demás esperan. No lo que digan: uy, qué pesado, ya vino este. Otra vez empezó a hablar esta. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Judá despreció algo sumamente valioso, pero aún así Dios tuvo misericordia de él, y de sus descendientes vino el Salvador del mundo. Puede ser que tú y yo hayamos una y otra vez despreciado a Dios, puede ser. Puede ser que tú hayas negado a Dios muchas veces, puede ser. Puede ser que hayas renegado contra Dios y hayas dicho: yo no quiero saber nada. Puede ser. Pero déjame decirte, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. Todavía puedes ir a Cristo y decirle: perdóname, restáurame, restaura en mi vida la identidad de hijo, de hija. Restaura en mi corazón la pasión por el servicio. Restáurame en la autoridad. Restaura mi vida. Restaura mi casa. Restaura mi familia. Restaura mis hijos. Todavía hay gracia en el trono de la gracia. Todavía hay tiempo. ¿Quieres venir aquí y decirle a Dios: yo te quiero alabar con todo mi corazón? Yo quiero que mi vida esté delante de ti, limpia, ordenada, sin nada oculto, sin pecados escondidos, sin cosas tapadas, sin doble moral, sin una doble vida. Que el que me conozca sepa que dentro y fuera de mi hogar somos lo mismo. Y el enemigo no podrá engañarte más. El enemigo no podrá traerte culpa nunca más. Porque dice la Escritura que si Jesús te hace libre, eres verdaderamente libre. Puedes venir y decir: Señor, yo quiero que mi corazón sea un corazón limpio, puro, un corazón santificado, un corazón que no te ofenda, un corazón rendido a ti, un corazón que te ame. No quiero que haya nada oculto, nada tapado en mí. No quiero tener que esconder nada.
Señor, mi corazón está delante de ti. Perdóname, límpiame. Perdóname si he negociado. Quizás no fue la inmoralidad sexual como en el caso de Judá, pero quizás negociaste con el enojo, negociaste con la ira, con el odio, guardaste amargura en el corazón, negociaste y ahora no puedes salir, no sabes cómo perdonar, no sabes cómo volver a amar. Lo que hay muchas veces es rencor en nuestros corazones. Y perdemos delante del rencor, del odio y de la amargura. A veces negociamos con la envidia. A veces nos prostituimos con los celos. A veces negociamos con la adicción, con el alcohol, con el tabaquismo, con las drogas, con los vicios, con la inmoralidad, con la lujuria, con la pereza. ¿Cuántas veces hemos entrado en acuerdo con la pereza para no hacer, para no buscar, para no orar, para no clamar, para no trabajar? Mucha gente ha entrado en asociación con la pereza y la vagancia y hoy no quieren trabajar. Y pierden su identidad porque dependen de otro. Y andan llorando y pidiendo que el gobierno les dé. Pierden su autoridad, pierden su libertad y depende de lo que alguien les quiera dar. Tienes que romper el vínculo con la pereza, con la vagancia. ¿Cuánta gente se ha comprometido con la falta de estudio? ¿Cuántos han entrado en asociación? Han adulterado con el abandono escolar. Y hoy se sienten presos y no saben cómo salir. Porque han dejado el estudio, han dejado sus universidades, han dejado sus escuelas, han dejado sus carreras y han perdido sus libertades y hoy están presos de patrones que los esclavizan. Pues debes cortar con eso, arrepentirte, pedir perdón a Dios, decir: Señor, perdóname, dame una oportunidad más, renuévame. Levanta tu oración. Jesús, tú has venido a darnos libertad, libertad a los que están en cautiverio, libertad a aquellos que están presos, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, porque hemos negociado nuestra identidad de hijos. Hemos, Señor, negociado nuestra herencia en Cristo. Hemos, Señor, puesto en juego algo tan valioso como nuestra identidad de quienes somos. Hemos descuidado la comunión contigo, la salvación tan grande, cuando tú nos aconsejaste: tengan cuidado de esta salvación tan grande. Señor, perdónanos, porque hemos cedido el cinturón, aquello que nos daba libertad, para libertad de nuestra conciencia, libertad de nuestra mente, libertad de nuestros corazones, libertad para movernos aún en el ambiente espiritual. Pero ahora